Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En 8 milímetros, un podcast de cine de Upcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Coloso de Rodas. Por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio. El bueno, el feo y el malo. Hasta que llegó su hora. Agáchate, maldito. Y Érase una vez en América. Estas son todas las películas que hizo el magistral Sergio Leone. Muy pocas, pero muy buenas. O la gran mayoría de ellas. Un legado histórico. Un legado inigualable que nos dejó el cineasta italiano que va a ser protagonista del En 8 milímetros de hoy. Como siempre, repasaremos toda su filmografía, hablaremos de sus técnicas, de sus influencias, evidentemente de su legado. Pero, como siempre, partiremos de una base que en realidad para él fue su objetivo final, su última película, Érase una vez en América. Fue la obsesión de su vida. Estuvo más de una década trabajando en este proyecto. Fue su única película prácticamente en 12 años. De hecho, una de las últimas que hemos mencionado, Agáchate, maldito, se tuvo que hacer por encargo, la tuvo que aceptar por encargo, para poder rodar el que era el proyecto de su vida. Una historia sin igual, para muchos, entre los que me incluyo, una de las mejores películas de todos los tiempos, seguramente la mejor película para mí, y esto es una opinión muy personal, que se ha hecho sobre el cine de gángsters, y efectivamente tengo en mi mente El Padrino, y por supuesto que merece un episodio de En 8 milímetros. Ya en general la película, pero también el propio protagonista, el propio personaje, Sergio Leone. Como siempre, soy Carlos Rojas y aquí comienza una nueva edición, una muy especial de En 8 milímetros. Esto es el cine en 8 milímetros. Yo creo que después de esta intro prácticamente Érase una vez en América no requiere presentación, pero para quien no la conozca estamos hablando de una película del año 1984, por supuesto dirigida por Sergio Leone, que cuenta con la magistral música de Ennio Morricone, que por cierto tengo que decir que además aparece seguramente la mejor versión que se ha hecho, la mejor cover de Yesterday de The Beatles en esta película, una película larguísima, 225 minutos, más de 4 horas, incluso existe una versión sería la versión del director, pero es una versión restaurada realmente Scorsese, que dura casi 4 horas y media, con escenas eliminadas, en la que básicamente Sergio Leone nos cuenta la historia de unos amigos. David Aronson, un pobre chaval judío que conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo, dispuesto a llegar muy lejos a cualquier precio en el mundo de los gángsteres. Entre ellos nace una gran amistad y en otros colegas también, y forman una banda que prospera muy rápidamente, llegando a convertirse en los tiempos de la ley seca en unos de los mafiosos más importantes que hay en Nueva York. Una película que cuenta con Robert De Niro como actor protagonista y James Woods, sobre todo los dos, Elizabeth McGovern, Tuesday Well, William Forsythe, Treat Williams, Jennifer Connelly, Bart Young, Joe Pesci, que también aparece por ahí, Danny Aiello, Claire Caserta, James Russo, Mario Verga, Brian Bloom, Chuck Lowe. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Todo el reparto. Lo que he dicho, una película muy especial para mí, lo tengo que decir. Para mí es mi película favorita. Siempre digo que es la mejor película que se ha hecho nunca. Evidentemente no las he visto todas, pero de las que he visto es ya no solo la que más me encandila, sino que creo que objetivamente la mejor. Así que creo que hoy me lo voy a pasar muy bien en este en 8 milímetros. Vamos a ver qué opinan Mr. Galán e Ilustre Ignaro. Comenzamos. En 8 milímetros, con Carlos Rojas. Es momento de empezar a tratar a Sergio Leone, a tratar por supuesto su obra maestra principal. Mira que es complicado quedarse con una de ellas, pero para mí es claramente Érase una vez en América, y lo vamos a hacer, yo ya me he explicado en el inicio, con nuestros dos amigos como siempre. Ilustre Ignaro, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Y qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Exacto. Sí, vamos a hablar de la película más... Sí, película más grande que ha hecho Sergio Leone, y
seguramente las más grandes de la historia del cine, ¿no? ¿Te has dado cuenta de mi detallito de friki gafapasta decir Sergio Leone, no decir Sergio Leone? Ah, has dicho Sergio Leone, Sí. vale. Ahora mismo se acaban de suscribir 50 personas más. Se ha suscrito Matías. Se ha suscrito- Ha escrito Matías. Saludamos también a Álvaro Galán. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola guapos, ¿qué tal? A mí me da bastante rabia lo de Sergio, me he dado cuenta. Y me acuerdo cuando le llaman a, bueno, quien siga un poco el baloncesto, Sergio Scariolo, ¿no? ¿Cómo que Sergio, tío? Sí. Sí. Perdón. Yo creo. No. Es que es verdad que ellos luego, los cabrones, cuando por ejemplo estaba Ancelotti entrando al Madrid, ¿no? O en su momento entraba Ramos, decía Sergio Ramos, tío. No hacía ni el mínimo esfuerzo, tío, de pronunciarlo. A mí es algo que pasa mucho ¿no? sobre todo con los europeos, que bueno, y americanos más que nada. Dicen los nombres como le salen de ahí, ¿no? Y eso sí, nosotros nos tenemos que ajustar perfectamente. Pues mira, no, Sergio, se acabó. Vale, En eso el mejor siempre ha sido, permitidme la fricada, Sixto Miguel Serrano, ¿no? Sí. A mí el mejor Qué ídolo. narrador de la historia de fútbol, que él decía que hasta que no aparecía ahí el jugador en sí, de fútbol, de baloncesto, lo que fuera, le dijera cómo se pronunciaba su nombre, lo iban a pronunciar tal como se escribe. Claro, un tipo que narra baloncesto americano o ligas inglesas, pues podéis imaginar el show que era sus narraciones, ¿no? Majares, ¿os acordáis? Majares. Majares, tío, Dios. Ya nadie le llama así, ¿eh? Sex Fábregas, tío, qué rabia. Esa no se la aprendió, por lo que sea. Esa no se la quiso aprender, Sixto. Bueno, vamos a hablar de Sergio Leone. Voy a quedarme con vuestra recomendación. Ya sabéis, vosotros todos lo sabéis porque me conocéis, que es una de mis debilidades, ¿no? Evidentemente. Hizo muy pocas películas. Yo creo que ahora lo comentaremos, ¿no? Por tener una vida un poco... Lo que más rabia me da la vida a mí de Sergio Leone es que hizo demasiado esfuerzo, se empeñó demasiado en gustar a Hollywood, ¿no? Siendo un chico de Italia, un hombre de Italia, que realmente con sus propias cintas no necesitaba Hollywood, pero él estaba obsesionado, ¿no? Con triunfar. Y de hecho, Érase una vez en América para mí es el mayor destrozo que le han hecho a la película, una película, ¿no? De las grandes en años, de las mayores destrozos de la historia del cine. Digo el día de su estreno y en su momento de estreno. Y nunca consiguió Sergio Leone, ¿no? O Sergio Leone, perdón, morir con ese reconocimiento, ¿no? Que él hubiera deseado de Hollywood. Ha venido más de forma póstuma, ¿no? Y yo creo que hoy en día es una gran referencia para grandes cineastas. Yo pienso en Quentin Tarantino, pienso en Martin Scorsese, sobre todo en Tarantino, ¿no? Que rueda muchas escenas, ¿no? Al estilo de Leone. Pero si hablamos de Érase una vez en América, tenemos que hablar, pues, ya no solo de la película en sí, sino de lo que supuso hacerla, ¿no? Que fue más de una década tuvo que hacer peli de encargo, tuvo que convencer a Robert De Niro, que por cierto, no sé si lo sabéis esto, pero De Niro estuvo a punto de rechazar el papel porque hicieron una entrevista, se reunieron en Nueva York, creo, Leone y De Niro para ofrecerle el papel. De Niro no conocía a Leone, prácticamente había visto algunas películas y demás, pero no era tan visto como nos creíamos Leone en aquel momento. Y bueno, Leone lo dio todo para convencerle, pero al acabar la entrevista, que por cierto Leone no hablaba inglés, fue al baño de la habitación de Robert De Niro y le meó la taza. Entonces eso a Robert De Niro le pareció muy desagradable y le mandó a su agente que cancelara las negociaciones, que no harían la película. Luego se vio la trilogía del dólar, ¿no? Y se vio hasta que llegó su hora, muy mal traducida, por cierto, y cambió de opinión y al final aceptó. Gracias a Dios, que le dio por ponerse las pelis al bueno de Robert De Niro. Pero bueno, una anécdota, para introducir la película que no sé, ya veis por lo mucho que estoy hablando, lo importante que es para mí, lo mucho que significa, pero no sé qué os parece, ¿no? Así un primer comentario. Empiezo contigo, Joan. Pues yo te voy a decir que te gusta tanto esta película que yo la vi por tu pesadez o por tu insistencia o porque me la recomendaste tantas veces que al final tuve que caer. Todo lo que has dicho obviamente es así. Yo la anécdota no la conocía, pero bueno, anécdotas de estas con De Niro yo creo que debe de haber un montón, ¿no? Porque es un tipo muy visceral, ¿no? Debe ser, qué sé yo, debe de trabajar mucho o de funcionar mucho en su vida según le dé el aire, ¿no? A mí me gusta también la de Morricone. La de Morricone
que cuenta en El Maestro, en su documental o, digamos, su película sobre su carrera, bueno, que le insistió también un montón Leone para trabajar en esta película, ¿no? Y porque si bien Leone era un tipo que quería triunfar en Hollywood, Morricone es todo lo contrario. O sea, Morricone es un tipo que, bueno, le vino pues Hollywood y después de rechazarlo muchas veces, pues entre otras trabajó ahí con Leone. Y bueno, hicieron un poquito como hemos comentado alguna vez, que Chazelle y Horwitz o sea, no podían hacer películas el uno sin el otro. Creo que Sergio Leone sin Morricone pues también un poquito no sería lo mismo. Y aquí una vez más, aparte de De Niro, y para mí, en mi opinión, que esto lo voy a trabajar mucho en este podcast, a mí es James Woods, ¿no? Parece el personaje de esta película, tío, por encima incluso de De Niro. Para mí se lo come, ¿eh? Y siento decir esto porque De Niro es seguramente el mejor actor de la historia, pero es que en mi opinión aquí James Woods está impresionante. Igual que luego en Casino se gira la tortilla y es De Niro quien se come a James Woods, aquí me parece que tiene un personaje, a ver, es un personaje mucho más curioso, ¿no? El del amigo que luego traicionado y tal y cual, ¿no? Y se convierte en villano, ¿no? Enemigo. Pero bueno, película grandilocuente, sobre todo grandilocuente. Tiene las imágenes, tiene los momentos. Además es una película, Rojas, Galán. No hay un solo personaje que sea bueno. Bueno, esto lo hablamos hace poco otra vez con Perdón, pero no hay un solo personaje que sea bueno o malo durante toda la peli. El propio De Niro el personaje de De Niro, Noodles, hace cosas gravísimas, ¿no? Sí, sí. Cosas gravísimas, pero es la vida misma, ¿no? Es la vida de la gente misma, ¿no? Que obviamente no hay ni santos ni demonios, ¿no? Hay un poco de todo. Y a mí es lo que más me gusta, el personaje de James Woods, lo grande que es la película, o sea, en todos los sentidos, desde las 4 horas que dura hasta los escenarios, ¿no? Enormes, la música, es preciosa la música de esta película, todo. Y luego lo realista que es en tanto en cuando que cuenta la vida de la gente real, ¿no? Que tienes cosas buenas, tienes cosas malas, te comportas bien, te comportas mal, pero luego al final de la vida más o menos todo se equilibra, ¿no? Y entonces te haces mayor y eres una persona decente. Sí, totalmente de acuerdo. Por cierto, como detalle, lo que decías al principio de Morricone, me he acordado ahora que... Ahora luego hablaremos, porque no se puede explicar a Sergio Leone sin hablar de Morricone, pero Morricone que estudió con Leone, fueron juntos a clase desde 5 años, amigos de pequeñitos. Eso es. Álvaro Galán, te escucho. Pues a mí lo que más me impacta de esta película, pues, evidentemente yo también la vi por culpa de Carlos Rojas. O sea, es una de estas que siempre tienes apuntada para ver, pero que hasta que cuesta, ¿no? Un poco ponerte a verla porque es una película larga, ¿no? O sea, creo que son la versión extendida, creo que son 251 minutos. O sea, una bestialidad. Luego, como sabéis, o si no lo sabéis, lo comentamos rápidamente, en Estados Unidos se la recortaron cerca de 1 hora, con lo que comentaba antes Rojas del día del estreno, que la verdad lamentable hacerle eso a un creador de películas, ¿no? Además, siendo esta como, yo creo, en la obra en la que él pone más corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es un director que sinceramente no tuvo una larga carrera porque empezó muy pronto, empezó en el año 61 y esta película es del 84 y dirigió hasta un poquillo más tarde, pero es un director que no ha tenido muchas obras realizadas, o sea, no sé si serán 10 películas, una cosa así, entre cortos y demás, creo que se quedan en 10 películas, 9 películas. O sea, digamos que no ha sido prolífico en su trabajo, pero que casi todo lo que ha hecho, o todo lo que ha hecho, está muy bien considerado, ¿no? Evidentemente, la trilogía del dólar, que para mí es... bueno, por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, que es conocida como la trilogía del dólar. Para mí son películas
que me encantan, mis favoritas de western, además, las tres. Siendo La muerte tenía un precio, mi favorita. Yo sé que casi todo el mundo prefiere El bueno, el feo y el malo, incluido mi señor padre, que se ha visto 4.000 películas de western, pero La muerte tenía un precio, a mí me gana con ese Lee Van Cleef que tiene esa cara que, Dios, es que me encanta, me hipnotiza esa puta cara que tiene. Y ha sido un director que no ha hecho mucho, como decía, pero sí que es verdad que en todas sus obras, pues ha dejado su impronta, ¿no? Como decía Carlos, la relación con Morricone vital para esto. Y yo creo que es que se podría decir que estando vivo quizás ha estado infravalorado, ¿no? Pues, ya no solo me refiero a todo lo que hicieron en esta última gran obra suya, que es la que hoy venimos a hablar, sino porque apenas tuvo muchos proyectos. Su sueño era ir, como comentó Rojas en programa pasado, creo que fue, su sueño era ir a Estados Unidos 100%. Él quería dirigir en Hollywood y hizo una película en Hollywood. O sea, le costó mucho que... Era un vividor. Tomasen en serio. Sí, era un vividor. Murió con 60 Yo creo años. que era un vividor. Un infarto, sí. Ese es el problema de Leone, ¿no? Sí. Porque, claro, con 60 años, tú dirás, con 60 años, o sea, con 60 años Scorsese está rodando uno de los nuestros, quien dice, casi. Sí. Uno de los nuestros no, pero está rodando Casino, ¿sabes? No sé, Sí, que recién acaba de empezar su legado más grande, digamos. Para mí la putada de Leone era que era tan bueno, pero tenía tan poco reconocimiento en aquel momento, que él tenía proyectos tan ambiciosos, como por ejemplo, ¿no? Érase una vez en América. Si hubiera sido... O sea, yo creo que todos coincidiríamos que si hubiera sido un proyecto de un director norteamericano, seguramente no se estrena en el 84, se estrena en el 74 o el 75, ¿no? Pero costó muchísimo, ¿no? Para Leone conseguir el dinero. Insisto, tuvo que hacer, de hecho, ¿no? Una película de encargo bastante flojita, un último western, porque él quería que su último western fuera... Érase una vez en el oeste. Yo siempre le llamo así porque él quería hacer una trilogía de Érase una vez en... ¿no? Y luego aquí se tradujo, no me acuerdo ni cómo se tradujo aquí, ¿no? en España, hasta que llegó su hora, ¿no? Sí, hasta que llegó su hora, creo. Pues sí. Eso yo no lo entendí nunca, tío. Si Hace una vez en el oeste es el mejor título del mundo mundial, ¿sabes? Claro, entonces él quería hacer esa película de cine de, ¿no? Evidentemente, western crepuscular. Y la verdad que le salió increíble. Luego hacer lo mismo con película de gángster, ¿no? Que era una vez en América. Y luego no sé si tenía otro proyecto, pero desde luego que era monumental. Estaba haciendo su otra trilogía del Dora, entre comillas, ¿no? Pero con él Érase una vez en... Y a mí me jode mucho eso, ¿no? Bueno, antes ha dicho Galán lo de que recortaron una hora de película, es cierto. Pero incluso te diría, Álvaro, que ese no es el mayor destrozo que le hicieron a la película. El problema de Érase una vez en América, para todos los que la hayáis visto, los que yo aún no, pues os invitamos evidentemente a hacerlo, aunque dure mucho, es que la película empieza, bueno, hace varios saltos en el tiempo, ¿no? Empieza mayores... Eso es una pasada. Claro. Es una pasada, Rojas. Eso lo tenemos que comentar porque es una locura. Sí, ahora te lo comento. Simplemente decir que en Estados Unidos, cuando llegó la cinta, decidieron hacer la línea del tiempo, o sea, cortar la línea del tiempo tal y como lo había previsto Leone y empezar de críos a grandes, ¿no? A viejos. Entonces, claro, ahí se pierde muchísimo, o sea, ya no solo las transiciones, que las transiciones son bestiales, sino también, pues, un poco como una cosa complementa a la otra, ¿no? Por ejemplo, de las últimas escenas, la película tiene una escena, un final de película, ¿no? El final de la película, las últimas escenas, no solo hablo de cuando está fumado De Niro, sino de lo que pasa en la mansión y todo eso. Espectacular, o lo de la estatua de sal, ¿no? Que vemos en el camerino de ella. Bueno, o sea, yo creo que todo eso no se entiende si se explica la historia de forma cronológica, ¿no? Que es como querían en Hollywood. En definitiva, yo creo sinceramente que esto a un director norteamericano no se lo hacen, ¿no? Yo creo que creían ellos que este Leone quería enseñarles, ¿no? A explicar cómo hacer cine. Recordemos que en aquel momento no se había estrenado Pulp Fiction, o sea, quedaban unos años, por tanto no estaba tan visto esto de hacer esos saltos en el tiempo, y Leone lo hace, ¿no? Es que es una cosa espectacular esta película, y por eso creo que ahora que ya tenemos esas nociones, o se han ido asentando, ¿no? Esos conceptos de cine más moderno,
la gente que la ve la película la disfruta mucho más. Aparte de que ahora ya podemos ver el metraje original, ¿no? La versión original. Así que eso dice... La buena, ¿no? Pues aquí sí se puede decir la buena y la mala, ¿no? Sí, total. Te escucho, Ignaro, que querías comentar lo de las transiciones, lo de los saltos en el tiempo. Sí, es que al final es lo de la New Vague, ¿no? Se llama en francés. Sí. Que al final es eso, porque, mira, esto lo hablaba yo hace poco. El cine de los 50, el cine dorado, ¿no? De los 40, 50 y tal, está bien. No digo que no esté bien, es maravilloso. Y seguramente de las 100 ahí estén las 40, 50 mejores películas de la historia fácilmente. El problema es que era un cine muy, muy inocente. O sea, Humphrey Bogart decía cosas muy trascendentes, pero actuaba, o las mujeres o algunos personajes en sus películas actuaban como niños pequeños, ¿verdad? Entonces, para mí hay un cambio y es cuando entra el cine europeo, el cine asiático, Kurosawa, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí es el nuevo Hollywood, que luego llegaría en los 70, pero que ya en los 60, en los 70 con el western, etcétera, entraba, ¿no? Que es que los personajes fueran un poquito, vamos, que más maduros, ¿no? Que se comportaran como adultos, realmente. Y a eso también hay que sumarle, cinematográficamente, ese girito de más, ¿no? Para hacerla un poco entretenida la película, ¿no? Más allá de que lo que está pasando sea adultos, pues para que no parezca aburrido vamos a darle una vueltecita, ¿no? Entonces esos planos, esas escenas, esas chuminadas que aporta Sergio Leone en el western, por ejemplo, que al final es un gran ejercicio, ¿no? Esos años de western, las escenas estas de cámara parada, ¿no? Enseñando cuando van el típico duelo final, ¿no? De la cámara, primer plano ahí en los ojos, o el plano americano y tal. Encima a eso le tienes que sumar, pues eso, a mí lo de los tiempos de la peli, es que te tengo que comentar una cosa que me he acordado, y cuando lo estabas diciendo he dicho, es que tienes razón este señor. Yo cuando vi la primera vez la película, la primera vez que la vi, recomendada por ti, la película empieza cuando ellos empieza con un flashback, cuando le ocurre eso a la mujer, ¿no? Cuando matan a la mujer de De Niro, digamos, bueno, a la chica de Niro, lo que sea, ¿no? Luego hace el pasaje al pasado, ¿no? De cuando eran niños y tal. Empieza ya cuando son niños. Una vez me la descargué la película, porque no la tengo en Blu-ray en este caso, y era lineal. Empezaba cuando son pequeños directamente. Y me debí descargar una edición o lo que fuera, que yo no lo sabía, te lo digo en serio, que me pareció distinta a la peli. Hostia. Y lo que dices tú, sí, te lo prometo. Qué Además, fuerte. O sea, no sé si era una edición que alguien... porque claro, esta edición no existe como tal, entiendo seguramente. Pero sí que alguien o la cortaría o lo que sea para hacerla lineal. Me pareció súper absurda la peli, no tenía ningún sentido, porque claro, todos los detalles que dices tú, de los planos de cosas trascendentes, pierden la gracia si las pones con un tiempo lineal, porque pierden esa emoción o ese sentido que tienen de las cosas. Y bueno, pues eso, lo que dices tú, 10 años para hacer la peli, pues porque imagino que si El Padrino costó tanto sacarla adelante y eso que iba a ser un producto seguro, imagínate esta, no sé qué presupuesto tendría, que esto Galán lo suele saber mejor, pero vamos, es una película que se nota que se puso mucho dinero, tío, se puso mucho tiempo, bueno, como bien dices, 10 años, y luego, claro, tenía que sacar un beneficio, ¿no? O por lo menos que no fuera un fracaso y se perdieran dineros y vidas, ¿no? De gente en ella. Pues tío, se perdió mucha pasta, ¿eh? Mucha, porque costó 30 kilos ¿sí? Y recaudó como 5 o 6. Qué locura. No sé, costó mucha pasta. Claro, perdona, un inciso. Si la gente entra ahora a Film Affinity y dice, hostia, pues sí que está guapa la peli que están hablando estos chicos, ¿no? Tan majos. Y ven en Film Affinity que no tiene ni un premio, pues es por eso. Es porque la peli que se estrenó fue la que vio Ignaro. O bueno, algo parecido a lo que vio Ignaro, ¿no? Ese experimento, las críticas fueron muy malas. Y... No, ni premios ni gente que fuese a verla. O sea, es que claro. Pasó totalmente desapercibida por el mundo, vamos. ¿Creéis que si esta película se hubiera estrenado como ya la podemos ver, ¿no? Hoy en día, estaría mucho mejor considerada a nivel histórico? Es decir, porque ahora ya ha pasado el tiempo y la gente ya la valora, pero muchas veces es en plan, hostia, pues qué joyita, ¿no? Qué buena película. Pero a mí me da la sensación de que si esta película lo hubiera hecho un director americano,
no, o sea, para mí, sinceramente, lo digo de verdad, no tiene nada que envidiarle al Padrino. O sea, esta película no tiene nada que envidiarle al Padrino. Sí, sí, sí. Pues yo te diría que aún a día de hoy importa mucho todo el tema crítica, todo el tema Hollywood dándote de lado, las distribuidoras son las que mandan, tío. Quiero poner un ejemplo que ya hemos puesto además aquí en este programa, yo creo, que es el de Babylon. Sí. Yo creo que a todo, evidentemente, a lo mejor es un poquito otro nivel, ¿no? Pero Babylon, que a los tres nos pareció un peliculón, que quedamos totalmente enamorados, que podía ser fácilmente una de nuestras 3-5 películas del año, ha pasado desapercibido, no ha hecho pasta, ha estado totalmente marginada de los grandes premios. Vamos, o sea que si yo creo que no entras por el ojo de Hollywood o de las distribuidoras o de los críticos, etcétera, lo tienes muy complicado. También es parte entrar por ese ojo, también es parte de lo que tienes que hacer en Hollywood, ¿no? Al final, un porcentaje de que tu película tenga éxito o no se debe a eso, y al final es un poco también con lo que juegan los directores, ¿no? Pues hacer un poco la ola a ciertos actores, hacer un poco la ola a ciertos productores, etcétera, etcétera. Por cierto, investigando sobre el tema, que no tiene nada que ver, pero lo pongo aquí de postdata, uno de los productores de la trilogía del dólar es Dino De Laurentiis, que es padre de Laurentiis Aurelio, el presidente, el excéntrico presidente del Napoli. Sí, por cierto, mítico. Sí, Yo creo que es también una- hace cine. yo creo que es una película que se estrenó 10 años tarde. Esta película, en un contexto El Padrino 1, El Padrino 2 y tal, hubiese tenido mucho mejor recibimiento o mucho mejor o mayor estima. El problema fue que se estrenó en una época Spielberg, ¿no? En la época Spielberg, Indiana Jones, George Lucas, etcétera, y la gente estaba más por ir al cine para, vamos a decirlo así, alegrarse la vista que para escuchar cuentos, historias. Al final, Eras una vez en América, y creo que Rojas estarás de acuerdo, no deja de ser una historia, que te está contando una historia, ¿no? El título le viene de maravilla, porque es la historia de una gente muy pequeña, como son la pandilla de Noodles, y que se convierte en algo trascendente, ¿no? Increíble, ¿no? Ladrones de bancos o gente metida en la política, ¿no? En un país como Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una historia magnífica, pero que no es de su tiempo. Ojalá se hubiera estrenado 10 años antes. Vamos, y en condiciones, claro. Exacto, eso es. También te digo que es este tipo de pelis le pasó a Novecento también, 900 de Bertolucci. Sí, o sea, por cierto, De Niro, ¿no? Otra vez ahí arriesgando, haciendo películas curiosas y tal, ¿no? Y seguramente por eso para mí sea uno de los mejores actores de la historia, sin duda. Hay que echarle valor, tío, hay que echarle valor a veces y Leone creo que es un director que le echó valor, pero no tuvo la suerte que tienen muchos genios de tener, bueno, pues facilidades a la hora de presentar sus obras. Toda su carrera, en general, la carrera en general de Leone ha sido, si uno se pone a mirarla, ¿no? Como cineasta, un constante superar adversidades, ¿no? Porque incluso con Clint Eastwood, recordemos que acabó muy mal. La relación entre Leone y Clint Eastwood es horrible. O sea, después de la trilogía del dólar, ¿no? Eastwood le pidió más dinero, ¿no? Ni siquiera se planteó, ¿no? Clint Eastwood hacer esta película, protagonizarla, porque era evidente, ¿no? Que, o sea, si hubiéramos estado vivos en el 80 o 84 habríamos dicho, coño, pues igual la podría haber hecho Clint Eastwood, ¿no? Por la relación, que tiene, no porque le pegara el papel, ¿no? Sería algo raro, la verdad. Pero bueno, sí, hoy conociendo, ¿no? La versatilidad de Clint Eastwood como actor, sí que podría verlo en el papel de Niro, pero en aquel momento, ¿no? Un tipo que hacía western, ¿no? En películas era complicado verle haciendo un papel tan dramático como mafioso, pero sin duda habría sido increíble, ¿no? También poderlo ver, pero por también contarlo, ¿no? La relación entre Clint Eastwood
y Sergio Leone fue horrible, o sea, acabó muy mal. No fue la mejor, iba a decirte. No, al revés, fue horrible. Cuando murió le preguntaron, ¿no? Y él dijo que no tenía nada que decir, ¿no? Que ese gordo cabrón le debía dinero, dijo Clint Eastwood cuando murió Sergio Leone. Es decir, no tenía amigos en Hollywood, Sergio Leone. Y ahora escuchándote, estaba cayendo en la cuenta de que al final es verdad que... Ahora no recuerdo el título del libro, que esta película está inspirada en un libro, pero sí que me parece curioso que Sergio Leone invirtiera todo su dinero, apostara todo, ¿no? Estuviera 10 años sin sacar película, solo preparando esta cinta, más de 10 años realmente. Desde el 68-69, que es su última película efectiva, porque no voy a contar Agáchate Maldito como película suya, aunque lo sea, porque te encargo, no como proyecto personal. Son casi 15 años sin sacar peli. Y lo apostara todo a una película o una historia americana. Es decir, podría haber hecho algo parecido a La Estrada, por ejemplo, ¿no? Que es una película también muy bonita. En este caso hablo de Fellini, ¿no? De La Estrada. Que habla mucho de la Italia de la Italia posguerra, de todo lo que suponía, ¿no? En aquel momento, que es otro peliculón que podríamos comentar un día, pero no, él decidió contar una historia de la ley seca en los años 30, no había un mundo, no era un mundo tan globalizado como el actual, no sé, todo muy extraño, ¿no? Él estaba realmente fascinado con Hollywood, con la cultura americana, y estaba obsesionado con triunfar allí y ser reconocido como lo que era, ¿no? Un tipo con un talento sin igual. Yo creo que si hablamos, es otro tema que quería preguntaros, ¿no? Que me hizo contigo, Ignaro, porque si uno se pone a mirar después, ¿no? Todo lo que dicen los grandes directores sobre Leone, Scorsese, que por cierto invirtió mucho dinero en conseguir la versión del director, que es una edición limitada. Yo la pude comprar, la tengo, pero cuesta bastante dinero. Y por ejemplo Tarantino, ¿no? Antes decías el tema del plano de los ojos. Tarantino siempre dice que ese es el plano de Leone, ¿no? Que cuando están sus pelis y ven ese plano de los ojos, que también es muy característico de Tarantino, él dice "Give me a Leone", ¿no? Siempre lo dice. Dame un Leone. Y también creo que comenta Tarantino que su escena favorita de la historia del cine es de esta película, cuando se reencuentran después de muchos años Noodles y la chica, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, que le hace la cena en la playa, ¿no? En un restaurante, todos y al final ella, pues como que pese a todo, ¿no? Y pese a todo lo que se le ha currado, pese a que siente algo por él y demás, le dice "me voy a Hollywood", y él decide violarla, ¿no? Decide en ese comportamiento incorrecto, evidentemente, que tú comentabas antes, hace cosas, bueno, cosas que no están bien, ¿no? Evidentemente, pero él lo hace en ese sentido pensando, bueno, que era eso lo dice Tarantino, ¿eh? Es su interpretación. Yo simplemente reproduzco sus palabras. Él dice, "dame lo que es mío", ¿no? Es decir, yo he hecho todo lo que quería, he estado en la cárcel por ti, me he comido mierda, he estado pensando en ti cuando nadie estaba conmigo. Dame lo que me pertenece, ¿no? Lo que me he perdido durante todo este tiempo. Y acaba violándola. Y él, evidentemente, es una escena muy dura de ver, porque encima Leone aguanta la escena, es decir, se ve todo, incluso cuando se queda solo. Y Tarantino dice que es su escena favorita de la historia del cine, ¿no? Es la escena que más le impactó. Es que hay que tener mucho talento para hacer esa escena. Es tremenda la escena. A mí también sería de mis favoritas. Si no fuera por el detalle que a mí me saca de quicio. Es cuando termina de violar a la chica, Noodles. Le da al taxista, ¿no? Le da dinero para que se lleve a la chica a su casa. Y el taxista... pone el detallito Leone de que es judío, y el taxista rechaza el dinero. ¿No te acuerdas? No, rechaza el dinero porque era como ortodoxo, ¿no? Algo así el taxista, y es como no. Es como, ya, a ver, entiendo que rechaces el dinero, pero tío, haz algo, ¿no? Acaban de violar a una chica en tu taxi. O sea, pon un tuit o algo, ¿sabes? No me jodas, macho. O sea, rechazar el dinero. O faltaría más, cabrón, ¿no? Sí. Bueno. Te cobra el doble, ¿no? Por tener que ver eso. Joder. Es impresionante la escena, ¿eh? O sea, y De Niro la hace muy creíble porque sale como... Está como agobiado él mismo, ¿no? Rodándola. Imagino que se sentiría también incluso mal, ¿no? Haciéndolo. Pese a, obviamente lo está fingiendo, lo está interpretando. Pero debe
es sentirse mal, ¿no? Haciéndolo. Un poquito lo de Bertolucci también, ¿no? Bertolucci fue el último tango en París. Sí. Yo creo que es Bertolucci, ¿no? A mí lo que me mola es el anticlímax, tío, porque parece que en plan, en ese momento de la peli, parece que él ya ha salido de la cárcel, ha recuperado un poco su vida, sus amigos, tiene dinero, tal, hace la escena de sus sueños y de los sueños de ella, ¿no? Y dices, hostia, qué bonito, aquí ya se van a besar, ya, bueno, va a ser aquí, ¿no? Esta parte, bueno, la verdad, muy cine clásico, ¿no? Rodado de una forma muy clásica y tal. Pero no, el cabrón de Leone, ¿no? Te lo cambia y te pone, de repente pasas a lo muy bonito, a la fascinación, ¿no? La idealización del amor a, en este caso, una realidad muy triste y muy dolorosa. Y además pasas, insisto, de un sentimiento del rechazo y repulsa más absoluta, ¿no? Al momento. Es algo, yo creo que por eso le gusta tanto a Tarantino, ¿no? Ese, cómo Leone cambia de repente los códigos, ¿no? Dice, pum, lo que iba a ser el clímax, te meto aquí un puto anticlímax y te jodo el corazón, tío. Te rompo los sentimientos porque la vida no es todo color de rosa y por supuesto no iba a ser fácil para el personaje de Noodles, ¿no? Es lo que me apasiona, como te decía al principio, que son giros que la historia... Bueno, es una adaptación, ¿no? Decimos de un libro. Yo no desconocía ese dato. Pero sí que yo siento que todos los giros que ocurren y todo lo que sucede es para que digas, joder, ¿cómo es la vida, macho? Joder, es que lo que diría un Jim Bro, ¿no? Joder, la vida que dura es, ¿no? Joder, aunque te lo ocurres mazo, macho, ¿sabes? Luego llega el girito y... El palo, ¿no? Sí. El palo, sí. Es como la calma antes de la tempestad. Como estas personas que dicen... Joder, me va todo tan bien que estoy viendo el momento de la hostia, ¿no? Que eso me da una rabia, tío. Eso es. Que soy yo, ¿no? Un poco también, pero bueno. Un poco jodido, la verdad. Por cierto, analizando un poco, porque ya os digo, tampoco, bueno, lo sabéis, no ha tenido muchas obras, Leone, la verdad, muy poquitas, pero siempre se ha montado al caballo ganador, entre comillas, ¿no? Porque en la primera peli que empieza, que es con la que empieza, que es El Coloso de Rodas, Sí. es en un momento en el que está muy de moda hacer películas pues esto, de la histórica, de la antigua Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, literalmente, pues eso, Jasón y los Argonautas, todas estas, ¿no? Que Ulises, Cleopatra, ¿no? sí, Edipo, todas estas son de la misma época, el León de Esparta, Medea, todas estas. De repente, ¿no? Termina esa película y se monta en el carro de las películas de western que ve que lo están petando, ¿no? Spaghetti western, un poco también hecho a su manera, ¿no? Pero intentando replicar las películas de western americanas. Luego, cuando termina esto, que se tira un largo tiempo sin hacer absolutamente nada, ve que las películas de, digamos, subgénero mafia, etcétera, tienen mucho tirón y se le ocurre Érase una vez en América, ¿no? Pero aparte de montarse en el caballo ganador, es que lo hace bien en todo. O sea, me hubiera gustado saber que, claro, este tío ahora mismo hubiese hecho una peli de superhéroes y hubiese sido top 3, seguramente, por ejemplo, ¿no? Bueno, hace 10 años. Antes se me ha olvidado comentaros. Decía antes, Rojas, que Agáchate Maldito, que es una película de encargo. ¿La habéis visto? A mí me gustó muchísimo, ¿eh? No la he visto. Me parece a mí es de mis westerns favoritos. Sí, es una buena peli, pero a ver, para mí, es que tú comparas lo otro, ¿no? Estar hablando Galán de que se sube al carro. No, claro. Es que el cabrón de Leone se sube al carro, pero inventa un subgénero, ¿no? Que es el spaghetti western, o sea, es suyo. Claro, el género total, suyo. o sea, se sube al carro, pero lo hace tan bien. Sí. Que cambia un poco las directrices del género, ¿no? O hace una de las mejores pelis del género, ¿no? Subiéndose al carro, quiero decir. Él ve western y dice, hostia, yo quiero hacer algo de esto a mi manera, ¿no? Lo hace y es la polla. Hostia, ve que lo está petando el tema mafia, tal, no sé qué. Hostia, pues yo quiero hacer la mía, ¿no? Y la hace y resulta que también es la polla. Y el Coloso de Rodas igual, o sea, es un tío que eso describe un poco lo talentoso que era, ¿no? O sea, me hubiese dado mucha curiosidad que hubiese hecho en los 90, en los 2000, 2010, ¿no? Se hubiese a lo mejor agarrado a un género preponderante, pero lo hubiese hecho, se lo hubiese acomodado a como lo hubiese hecho él y hubiese sido la hostia. O sea, son gente que me encantaría que hicieran pelis ahora, tío.
un Batman en el western, ¿sabes? En lugar Que, de, por cierto, Tim Burton, le hubiesen dado el Batman a Leone, tío. Leone. Yo- Que yo- por cierto, mirando que antes hemos comentado, la edad de que falleció Leone, que fueron 60 años de infarto, bueno, se dice que no llevaba una vida muy saludable y tal. No. Estaba gordo, gordo. Estaba gordo, por lo visto bebía bastante, comía bastante. Gordo. Le iba bien, vamos. Pues, por ejemplo, Tarantino tiene 60 palos, tío. Sí, sí. Es que ojo el tiempo, ¿eh? Cinematográficamente Acaba- está a punto de morir también, también te digo, porque le queda una peli. Pero esto creéis que es real? ¿Creéis que va a ser su última película? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a hacer alguna serie luego o algo. Pelis creo que no, porque es demasiado estrellita como para ahora, después de 30 años diciendo que va a hacer 10 solo, ahora decir que no va a hacer... Hacer 11, ¿no? Puede Sería un ser que a poco lo de mejor de cabrón. aquí en 25 o 30 años diga ¡pum! Le sacó un proyecto gigantesco, ¿no? Enorme. No lo descartaría, pero no creo que de un día para otro diga nah, sigo haciendo pelis, ¿sabes? Pero bueno, por cierto, deciros, eso está escuchando, ¿no? Lo de Spaghetti Western. Yo quiero recomendar un ejercicio a nuestros oyentes, a vosotros también, si queréis, ¿no? Feel free. Que es, si un día os da por son las 4 de la tarde, 3, ¿no? Y decís, voy a verme hoy, yo qué sé, un par de pelis de western, que os veáis una peli de western clásico americano, ¿no? Y luego os veáis una peli de Leone. Yo creo que siendo el mismo género se ve claramente, ¿no? La diferencia. Yo creo que es mucho más. Es que no tiene nada que ver. Nada que ¿verdad? ver, es increíble dentro del mismo que es género. Es mucho más otro pasional. mundo. Incluso te pueden contar lo mismo, como puede ser. A mí el western clásico de toda la vida para mí es, por ejemplo, Solo ante el peligro, ¿no? O La Diligencia, por ejemplo, ¿no? O La Diligencia, exacto. Pero luego, claro, es que entras y ves, pues eso, tío, cualquier peli de Spaghetti Western y dices, claro, esto ya no tiene nada que ver con la típica peli de caballos, ¿no? Es más que eso, es una maldita peli de caballos, pero espectacular, ¿no? Con acción, con persecuciones a tope, etcétera, etcétera, ¿no? Son bastante chulas. Mucha pasión, tío. O sea, yo ahora que te escuchaba, ¿no? Pensaba en La Diligencia, como por ejemplo, ¿no? Yo siempre pienso como referente del cine de western clásico, que ya sé que es además la peli favorita del padre de Álvaro Galán. Creo que si tú, por ejemplo, te ves La Diligencia a las 3 de la tarde, que es cortita, de 1 hora y 20, y luego te pones hasta que llegó su hora, Érase una vez en el oeste, te das cuenta de que, joder, dices, sí, es un western, pero no, es que lloras como un condenado viendo hasta que llegó su hora. Y no tiene sentido que en una película de western te pongas triste, ¿no? Y lo pases tan mal y tan horrible, le metas ese drama, esa pasión. Y el otro día que hablamos en el anterior podcast de Sin Perdón, ¿no? Sin Perdón se parece mucho más a, ¿no? Érase una vez en el oeste que a cualquier otra película del cine americano de western, ¿no? Tiene precisamente ese componente emocional, tiene tramas, ¿no? Que están súper bien construidas. Por cierto, si no existiera hasta que llegó, o sea, Érase una vez en el oeste, ahí en América, Érase una vez en el oeste para mí sería su mejor película, ¿eh? O sea, yo creo que esas dos películas, entendiendo lo que significa el spaghetti western para mucha gente y lo que significa el bueno, el feo y el malo, yo sinceramente, analizándolo en frío, yo lo he pensado muchas veces, creo que siendo muy buenas películas, siendo referentes absolutas de este tipo de cine, creo que Érase una vez en el oeste y Érase una vez en América, las dos están muy por encima de cualquier otra película que haya hecho Sergio Leone, o sea, muy por encima. Sí. O sea, hasta que llegó su hora podría ser fácilmente el mejor western de la historia también, si no existiera Liberty Balance, para mí sería el mejor, pero bueno, en fin, es otro tema. Totalmente. Bueno, preguntaros en este sentido, ahora que hablamos del talento, ¿no? de Leone, para ir cerrándola también, si hablamos de otra cosa si queréis. Es que a mí me parece que es un tío que ha hecho tan pocas pelis, pero todas ellas joyitas, e incluso las menos aclamadas, como Hagáis este maldito, ¿no? A Inaro, por ejemplo, le gusta mucho, a mí me gusta menos, pero bueno, la de Coloso de Rodas también. Yo creo sinceramente que debe estar, no sé si entre los top 5, top 3 directores con más que no mejores, pero sino con más talento de la historia del cine, posiblemente podría estar, o sea, yo creo que podría entrar perfectamente por su forma de rodar, ¿no? Por su forma de construir historias, de contarlas, de transmitir lo de los planos que hemos comentado, ¿no? Las influencias en Scorsese, en Tarantino en el día de hoy, ¿no? En la actualidad, no sé, me parece un debate al menos lícito, ¿no? Plantearlo, no sé si cómo lo veis. Sin duda, o sea, un tío que tiene, pues eso, 9, 10 pelis y que todos sabemos cuáles son,
y que son referencia del género, sea cual sea, y que ha upado a grandes actores a ser leyendas y que, vamos, prácticamente como has dicho antes, generó, o sea, ha creado un subgénero y etcétera, pues por lo menos el debate está ahí, ¿no? Yo creo que alguien que se vea toda la filmografía de Leone, si le pones la trilogía del dólar, hasta que llegó su hora y Eras una vez en América, es imposible que no te diga que esas 5 pelis se cuelan en un top 100 de películas de la historia del cine y más. Entonces yo creo que por lo menos el debate está ahí. A mí, desde luego, para mí tiene los mejores westerns. O sea, por lo menos mis westerns favoritos. La trilogía del Dora son mis westerns favoritos. Y Eras una vez en América, posiblemente mi top 3, en mi top 3 de género, del subgénero mafia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, sin duda, se podría debatir. Ahora, ¿se podría decir que es el mejor italiano? Claro, porque a Scorsese no lo cuentas, ¿no? Como italiano. Claro, pero... Es que, a ver, es que está muy bien tirada, tío, pero Fellini yo creo que pesa mucho, ¿eh? Para mí, o sea, Claro. es que pesa mucho. O sea, por talento incluso te diría que podría estar delante de Fellini. Pero... Fellini, tío, Sorrentino, que ahora a lo mejor no tanto, pero es que tiene Bertolucci. 52 años. Cuando tenga 70 tacos, Sorrentino va a haber hecho 5 o 6 películas más, de las cuales 2 o 3 van a ser brutales, seguro. Ojito a esto, ¿eh? Bertolucci es muy tocho, pero... Tornatore también, ¿no? Sí, pero... Sí, también. Sí, pero Bueno, Tornatore es más lacrimógeno que otra cosa, es más... Exacto, sí. es, a mí, Vittorio De Sica me recuerda un también. Perdona, ¿eh? Ah, hombre, me recuerda un poquito, Tornatore, me recuerda un poquito al director este que nunca me acuerdo su nombre. Es el director de Siete Almas o En busca de la felicidad. No me acuerdo del nombre del director, pero vamos, tiene un nombre italiano también, suena un poquito a italiano. Lo que iba a decir de Leone y la pregunta que habéis hecho es que es un tipo que ha sacado adelante y ha dado a conocer en parte a Morricone, ¿no? Sí. Sí que obviamente Morricone, yo no lo sabía, por ejemplo, era un dios en Italia, antes de ir a Hollywood, era un puto dios. O sea, todo lo que había hecho Morricone en Italia antes de meterse en el cine, ya es de pasar a la historia, pero como uno de los más grandes. Pues que encima se mete en el cine europeo, italiano y tal, y luego ya se va a Hollywood, bueno, se va a Hollywood, compone para películas americanas y tal, y ya es la polla, pero vamos. Es un tipo que le dio un nombre, una relevancia y una fama a Morricone, ¿no? O la ayudó, porque es que Morricone era muy tímido y tal, era una pequeñita cosa, ¿sabes? Y Leone tiene pinta de ser lo contrario, ¿no? Era un vividor. Gabriele Muccino, el director de En busca de la felicidad y Siete Almas, y también... Yo había pensado en Vittorio De Sica, antes también, por director de Ladrón de Bicicletas, Pan, Amor y Fantasía. también, sí, El ladrón de bicicletas me parece, tío. Eso que es una peli de colegio, para ponerle a tus niños en un colegio. Y que le puede gustar a cualquier generación, yo creo, ¿no? Porque yo creo que es de las pocas pelis que conozco que le gusta a los de 20, a los de 40, a los de 60, a los de 80. Es espectacular el talento que hay en Italia, con el cine, quiero decir. Sí, es una cosa espectacular. O sea, se habla mucho de Francia, ¿no? Yo creo que siempre Francia ha sido considerado, después de Estados Unidos, que juegan a otro nivel, ¿no? El país, ¿no?, que más ha influido, Nouvelle Vague, ¿no? Pienso en todo esto, pero yo creo que eso es lo que sería en Twitter un unpopular opinion, ¿no? Yo pongo a Italia por delante, en Francia, joder. Es que has dicho nombres, tío, que son muy tochos, ¿eh? Yo también, yo pongo por delante Italia. Y además, a lo mejor también tiene que ver un poco por nuestra visión de la vida, ¿no? Que es un poco más parecida a la italiana que a la francesa, gracias a Dios. Sí, y yo creo que eso a lo mejor tiene algo que ver, pero sí. Por cierto, rebuscando, he encontrado unas declaraciones de Sergio Leone, que es una frase, que lo voy a leer rápidamente, ¿vale? Y que, bueno, le preguntan, digamos, 2 años antes de estrenarse Érase una vez en América, le preguntan sobre cuáles son los próximos planes que tiene, ¿no? Sí. Y dice... Desde hace 8 años tengo un proyecto que sería el final de mi tríptico sobre Norteamérica. ¿Es? Sí. Se llama
Érase una vez en América. Esta película comprenderá desde los años 20 hasta la actualidad de los Estados Unidos. Dice, yo renuncié al Padrino para hacer este film, pero cuando salió El Padrino 2 me molesté, me fastidié. En cierta forma era lo que deseaban hacer, sobre todo en lo que se refiere a lo social, pero pienso seguir adelante, encontrar una vía original. Y dice, y en cuanto a los westerns, pienso retomar el género después. Por el momento soy alérgico a los caballos. Sí, es que él acabó muy cansado del western, por eso al final, cuando él hace, ¿no? Eras una vez en el oeste, parecía un poco la despedida, ¿no? Del cierre de la época de western, porque además, Totalmente. yo creo que podemos coincidir, ¿no? Hasta sin perdón, es el último gran western, ¿no? El que se hace en el 69, ya no hay más grandes después, grandes películas de western, por lo tanto sí, fue un poco ese gran cierre. Me llama mucho la atención, ¿no? También aquí, bueno, al final un poco de Lego, ¿no? De lo que tú comentabas, Galán, pero bueno, yo entiendo que si ahora vemos Eras una vez en América y piensas en El Padrino 2, sobre todo en la época de Italia y todo eso, pues te toca un poco los huevos, la verdad. Digas, estás ahí a punto de sacar la tuya y te cago en la leche, ahora van a decir que lo he copiado, ¿no? Pero bueno. Debe joder, sí. Pero bueno, al final. Por cierto, Nino Rota, que no lo hemos comentado también. Otro gran nombre del cine, ¿no? En este caso, compositor, que podríamos añadir a la lista de Italia. Que es increíble lo de Italia, tío. Ya con Morricone no hay mucha competencia en este sentido, pero luego le metes a Nino Rota y claro, que ya es, vamos. Ahora que hablamos del Padrino, precisamente. Tienes, en mi opinión, vamos, es que no hay debate, tienes al mejor compositor de la historia, seguramente el mejor compositor de música del siglo XX. Luego tienes el director seguramente más copiado y más influyente como es Fellini, y el director que marca una generación en los 70 y en los 60 y en los 70 con el western y tal, como Leone. No sé, no está mal, ¿sabes? Para un país no está nada mal. Y luego te llega Roberto Benigni, que es un pibe sin más, pues, que te hace La vida es bella, ¿no? Que es es fácilmente top 100 películas de la historia del cine. Sí. O sea, tiene mucho talento. Por cierto, en esta entrevista también, porque me la he leído entera, evidentemente, lo que comentaba, porque al hilo de esto, de lo que comentaba Rojas de mejor director y repasar los directores italianos, él decía que lo que le gusta de Italia es que tiene su propia visión de las cosas, que no copia a ninguna industria de ningún país. Muy bueno, tío. Muy bueno. Y que de otros países porque le preguntan, ¿no? ¿Qué opina de que esto, ellos dicen que en el tercer mundo, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver, el tercer mundo, digamos que antes era conceptuado de otra forma diferente a la que es ahora. Y le preguntan que se está haciendo buen cine, que qué le parece y tal. Y él decía que el que más le estaba gustando en ese momento era el cine mexicano, porque era el único que transmitía personalidad. Con respecto a los demás países que lo que hacían eran, pues eso, versiones de lo que se hacía en Hollywood, etcétera. Joder. Ahí lo dejo. Muy de acuerdo, tío. Muy de acuerdo con lo que dices, sobre todo de lo de la propia visión de las cosas, ¿no? Eso me lo transmite muchísimo el cine italiano. O sea, es un cine con... todos estos nombres que hemos ido comentando son personas con una personalidad brutal. Nos hemos olvidado de mencionar a una persona que es un referente brutal en Italia, en el cine, no quizá a nivel internacional o no tanto, pero es Pasolini, ¿no? También Pasolini, gran amigo de Morricone, que con quien empezó también Morricone, ¿no? En Italia. Pero los propios Coppola, Puzo y Scorsese son cultura italiana pura y dura, tío. O sea, su cine gira en torno a la mafia, gira en torno a la familia, gira en torno a los valores, más allá de lo occidental, ¿no? Sino a valores más tradicionales europeos, ¿no? Sí, verdad. No sé. Sí. Yo creo que es si tuvieras que coger una rama, ¿no? De cualquier tipo de cine, yo cogería el italiano, Yo siempre lo he dicho, tío. Yo siempre lo he dicho eso. Lo tengo clarísimo. Bueno, vamos a ir para ir acabando y cambiar un poco de tercio. Quería preguntaros la noticia de las últimas horas, no de los últimos días, en las últimas horas, en el mundo del cine, que es el tema de, no sé si lo habéis visto, la huelga de guionistas que se ha producido, ¿no? Sí. 11.500 guionistas entre televisión y cineastas, ¿no? Que están en huelga por sus sueldos, por sus condiciones de trabajo, desde 2007 que no había una huelga. No sé si creéis que va un poco
Esto por el tema de... Aquí aprovechamos y nos damos nuestra puta guerra y nuestra campañita con las plataformas de streaming, cosas así, o no. No estoy tan puesto en el tema, ¿eh? No sé cómo lo lleváis vosotros. Bueno, Yo- lo que sé... Dale, primero. Yo lo que he visto es que hay cierta queja por la inteligencia artificial, ¿no? Sí. El chat GPT les rellena los guiones, ¿nos coña? Y luego está el tema que para mí no era broma, lo que acabo de decir. Hay una especie de queja de que se están están pidiendo un poquito más de dinero porque empiezan a ver que se les termina el chollo o de alguna manera y tal, porque el nivel no te lo está completando una inteligencia artificial. Luego está el tema, en mi opinión, que haya una huelga de guionistas es una cosa súper positiva en Hollywood, porque así te limpias de un plumazo a mucha morralla, y los estudios van a buscar, como en el año 2007, van a buscar a guionistas que de verdad son buenos Totalmente. y que no tienen ninguna posibilidad, porque cualquier trabajo artístico hay un gremio y hay unos que dominan un poco todo, algún director de guionistas. Mucho filtro propio, ¿no? Exacto, entonces, como ocurrió en 2007, no os acordaréis, pero vamos, hubo una huelga bastante tocha. Sí, sí. Y lo que provocó fue que AMC fuera a buscar pues guiones como, por ejemplo, le llegaran guiones como los de Breaking Bad, Mad Men, bueno, me refiero a HBO, a todas estas cadenas, ¿no? ABC, etcétera, que apostaran, por ejemplo, por ese tipo de guiones, ¿no? Que a la larga serían pues, las mejores series o de las mejores series de la historia. Y en el cine lo mismo. En el cine vivimos una muy buena época, esos años, gracias a que los estudios empezaron a recibir guiones de verdad, de gente genuina, de guionistas genuinos y que ya no estaban apalancados. Y yo creo que va a ser algo bueno para refrescar eso. Y total, si es que los guionistas que pidan lo que quieran y lo harán con razón, porque sí, total, presupuestos de 400 millones por cualquier peli random, tío, y ellos siguen cobrando lo mismo o miserias, pues con razón se tienen que levantar y quejarse, porque no puede ser que aquí un tipo que utilice el ordenador durante toda la noche gane 2 millones y uno que escriba la historia, toda la puta historia, no gane nada, ¿sabes? Gane en comparación, pues no sé, miles de euros, poco más de miles de euros al año. ¿No recuerda esto un poco? Estoy un enfermo, ¿vale? Pero seguro que os vais a reír un poco. A cuando el Chelsea no pudo fichar y empezó a sacar a los Tammy Abraham, Mount, Chris James y todos estos. Pues Claro, tío. me va a dar la sensación de que va a pasar un poco eso. Como La lo que quinta dicen, del claro, buitre, tío, la quinta del buitre. La quinta del buitre, tío. No se puede fichar. Pero- Bueno, pues ya vendrán los algunos. brasileños, tío, Ahora los estudios van a ir ahora a coger a la gente que está en escuelas de guionistas y que se la pela ser ahora mismo un... ¿Cómo se llama, coño? Cuando rompen la huelga... Joder. Aquí decimos esquiroles, no sé si lo decís igual. Esquiroles. Le da igual ser esquiroles porque no van a tener trabajo en su puta vida y ven ahí, digamos, la montañita de oro cerca y le van a sacar guionazos. En 2007, cuando ocurrió eso, las productoras y distribuidoras y tal recibieron unos guiones, como contaba Inaro, de la auténtica hostia. Y en parte los servicios de streaming se iniciaron, entre comillas, las ideas porque recibieron tantos guiones y tantas ideas de gente de random, de gente, bueno, no random, pero ya me entendéis, de gente de escuelas, de otro tipo de profesionales, que al final, bueno, pues que como decidieron hacer casi todas, pues poco a poco pues empezó a surgir Netflix, todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que... si se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Pues eso. Pero ¿quién se va a ir a quejar en Hollywood de que cobra poco por el guión que escribe? O sea, el que ha escrito el guión de Quantumania, Guardianes de la Galaxia 3, o sea, sí, al final es un problema de ellos y me parece bien, me parece lógico. Una película de presupuesto de 300 millones, 150 millones, no puede ser que el guionista, que es una de las tres patas angulares de cualquier película, cobre, pues, como te digo, miles. O sea, no sé cuánto cobrará un guionista
normalito, pero no sé, 50.000 euros por un guión, 100.000 como mucho, pues es normal que se queje. Pero vamos, que el guionista de Rentino o de Almodóvar, o si es que usan guionistas, no va a ir a la huelga de Hollywood, ¿sabes? Por cierto, una cosa que me ha hecho mucha gracia es cómo ha actuado Disney a causa de esta huelga, que ha obligado a todos sus Niños. guionistas a entregarles el guión antes del 1 de mayo. O sea, ayer. Está muy bien. O sea, ayer el Outlook de Disney, ¿no? Estalló, por lo que sea, recibiendo PDFs con páginas y páginas de todos estos guionistas que tienen nómina. Y eso, les ha obligado a recibir todos los guiones, a que les enviasen todos los guiones el día 1 de mayo. O sea, pues estos días, recientemente. Vaya tela, desde luego. Es que a mí, sí, es que este tipo de... La compañía del diablo, Los peores, tío, es que son los peores con diferencia, macho. Sí, de largo. El mayor cáncer que hay actualmente. Bueno, vamos a ir cerrando el en 8 milímetros de esta semana, señores. Ha sido un auténtico placer. Antes de nada, no sé si tenéis alguna peli, algo en mente para comentar para la próxima. Si no, pues lo dejamos en stand-by, pero... ¿Hay algo que os haya llamado la atención? Puede ser reciente, también, que queráis comentar. Yo ayer vi La La Land, tío, no sé. ¿Os apetece hablar de...? Ya lo hablamos, tío. Chazelle? Yo No sé. que solo quería decir Tom Cruise, que hoy no lo hemos dicho. Mira, Ah, bueno, es verdad, Tom Cruise. Tom Cruise es verdad, sí, que tenemos que llegar al SEO. ¿Qué te iba a decir? Te he visto un tweet de Mel Gibson esta mañana, Ignaro, de un peliculón, creo hasta el último hombre era, ¿no? Sí. Qué gran película. Podemos hablar de esa si quieres. Podríamos hablar. Venga. Podemos hablar de Mel Gibson. Hacemos la review. ¿Eh? Sí. ¿A que no te esperaba que fuéramos a acabar? No te esperaba que fuéramos a ver el podcast así. Hasta el último hombre, mi película bélica favorita, ¿eh? Hostia, pues venga, ya lo tenemos hecho. Ya verás tú la semana que viene cuando hablemos de Mel Gibson y el tema de... No necesitaré meter con calzador lo de los judíos, porque todo va a ir encaminado ahí, ¿sabes? Escucha, Va a ser una tarde de edición curiosa, sí. Me salió un TikTok el otro día de Mel Gibson, del año, pues justo antes de que le cancelasen, ¿no? En Hollywood. Sí. Diciendo que él estaba ahí sobreviviendo, que la gente de Hollywood es muy rara, que hacían cosas muy raras, que era totalmente incómodo todo lo que hacían. Vamos, como que dejaba caer casi tema de sectas, prácticamente. Hombre, yo recomiendo un montón. ¿Tenéis Movistar? sí. Hay un documental hay muchos documentales hechos por franceses, está muy bien, duran 40 minutos más o menos, sobre estrellas de cine, no sé qué, Brad Pitt, y hay uno de Mel Gibson que está muy bien y cuenta un poquito pues cómo cae en la más absoluta mierda. Bueno, un día borracho dijo ciertas cosas en un coche delante de una patrulla de policía. Ya solo con eso ya lo que pensaba, hay que decirlo, lo que pensaba. A tomar por culo, ¿sabes? Y ya solo por eso ya sabes lo que le pasó. Pues eso, yo lo recomiendo y podemos hablar largo y tendido sobre Mel. Cierto, está produciendo ahí la peli esta de los Rocher, que bueno, habrá que verla. Fíjate que está muy bien lo que comentas, Ignaro, pero también está muy bien lo que ha dicho Galán de, bueno, eso, ¿no? De cómo ya se asomaba a criticar a Hollywood. Eso va a dar pie a que volvamos a hablar de conspiración y cosas así. Aunque bueno, es verdad que viendo la Met Gala de anoche, ¿no? Uno creo que no necesita, ¿no? Vestir a mucha gente. Ver que efectivamente es gente rara, cago la leche, tú. Pero me sorprende... Me sorprende tantísimo que no haya gente ahí intentando saltar ahí para matarlos, ¿no? O sea, conociendo cómo es Estados Unidos, ¿no? Y las diversidades que tienen ahí de clase y... Sí, que hay mucho zumbao también. Sí, no, pero que es que en el barrio al lado se están muriendo de hambre, ¿sabes? Jared Leto vestido de gato, tío. Es que, bueno, espectacular. Nada, increíble. Oye, ¿por qué no me cae bien? Hostia. ¿Cuántos de los que asistieron ayer a la Met Gala, o ayer, no sé cuándo fue, cuántos creéis que fueron voluntariamente? No, pero ¿cuántos crees que les apetecía ir, no? Sí, porque recordemos... Yo creo que a todos, fíjate. Sí. ¿Cuántos de los que fueron por ser un evento benéfico?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuántos de todos el mismo día realizaron más de 3 o 4 delitos graves? Y allí, ¿no? Allí. Allí mismo. Faltaba DiCaprio y Tobey Maguire, para animar un poco la fiesta. Con Ah, Babylon. ¿Habría un hombre que comía ratas en la Met Gala? Seguramente. Es que esa gente- Estaba Sarah Jessica Parker en el Met Gala. Ah, no lo sé. Uf, me pillas. No lo he Lo visto. digo porque si estaba, sí, hubo una persona comiendo ratas en la Met Gala. Escucha, creo que ha anunciado una nueva peli de Sexo en Nueva York o algo de eso, ¿eh? Segunda No me temporada de preguntes Sexo en Nueva York, ¿no? no me preguntes cómo es esta información. Pero creo que lo leí esta semana, tío. Durísimo. No para. Joder. Bueno, señores, vamos a ir cerrando. Que ya con lo de mi gala se me ha quedado mal cuerpo. Estamos grabando esto por la noche, tarde-noche, y ya creo que ya se me ha venido la imagen de la cara de Jared Leto saliendo de un cuerpo de gato y ya, bueno, en fin. Ya no sé si voy a poder conciliar el sueño esta noche. Álvaro Galán, como siempre, un placer. Un abrazo, amigo. Un besito, chicos. Y Joan Ilustrignaro, como siempre, un abrazo también. Un placer enorme, boys. Esto es el cine en 8 milímetros. Ya hasta aquí una nueva edición de En 8 milímetros, como siempre muy especial hablar con mis amigos Ilustrignaro y Álvaro Galán, sobre todo hoy en un día para mí muy especial, hablando de películas, en lo que se refiere a películas, básicamente pues tratando uno de los clásicos, uno de las cintas que más me han marcado viendo cine, que más me han gustado y que incluso durando 4 horas os diría que es una de las películas que más he visto, fácilmente la habré visto 5 o 6 veces, o sea que podríamos decir que he estado un día entero viendo, ¿no? Esta película en bucle. Dice mucho del nivel de Sergio Leone, una lástima que nos dejara tan pronto, pero ahí está su cine, no solo, ya lo hemos dicho hoy, ¿no? Yo creo que ha quedado claro, no solo Eras una vez en América, no solo la trilogía del dólar, Sergio Leone es, bueno, ha dejado un legado espectacular en cuanto a planos, en cuanto a influencias. Tarantino bebe mucho de él, bueno, ya lo hemos comentado hoy aquí. En un día muy especial, insisto. Nosotros despedimos ya el 8 milímetros de esta semana. Nos escuchamos en la próxima. Mientras tanto, disfrutad del cine y sed felices. Hasta la próxima.